Este es el montaje para la demostración de efecto fotoeléctrico. Está compuesto por un tubo fotomultiplicador, que es el corazón del experimento. Se lo voy a mostrar. Un tubo fotomultiplicador, que es el que está acá. Tiene otra pista. Okay. Este es el tubo fotomultiplicador. El efecto fotoeléctrico sucede en la parte que está protegida en este minuto. Ya, tengo que apagar esta luz y vamos a tener un poco menos de luz, pero es un poco delicada esta zona. Bueno, esta es la zona sensible del tubo fotomultiplicador. Tiene una ventana que permite pasar la luz, y ahí dentro está el fotocátodo y los electrodos que permiten orientar los electrones, los fotoelectrones, hasta los dinos que están ahí. Se pueden ver claramente. Los dinos son esta especie de bandejitas curvas que están acá, y los dinos, si se fijan, están por ese lado, y bueno, esto está conectado, así que es un poco difícil verlo. Ahí lo di vuelta, está un poco tenso. Bueno, y están los dinos por el otro lado, tiene dinos por ambos lados. O se desconectó, ok, bueno. Entonces el experimento es bastante simple. Lo que considera esta demostración es poner este tubo en una caja. Esta caja es una caja hermética a la luz. No es hermética, sino que tiene una forma, una geometría, tanto en la caja como en las tapas, que permite, por una parte, que no entre luz, y por otra, que los reflejos internos sean mínimos, porque está todo pintado de negro. Por eso es que está todo pintado de negro. Estas dos cajas se comunican por un agujero central, en el cual nosotros ponemos el fototubo. Esta parte es la parte electrónica, y esta parte es donde voy a poner las fuentes de luz, que en este caso vamos a usar solamente un LED pulsado. Y más adelante también voy a mostrarles cómo sería un detector de radiación basado en un efecto fotoeléctrico. Bueno, entonces, esta tarjeta electrónica que desarrollamos nosotros, la construimos en el laboratorio. Una tarjeta básica de un divisor de tensión, que también les voy a explicar cómo funciona este divisor de tensión, porque en realidad en este dispositivo la gracia que tenemos es que podemos ver todo lo que está pasando. Si le ponemos un poco de atención y leemos los manuales y revisamos los esquemas, cada elemento que se ve a través de este cristal tiene una función determinada, y es sumamente simple seguir el funcionamiento, ¿ya? Ahora, seguir el funcionamiento completo no es algo que esté dentro de los objetivos de este laboratorio. Simplemente verificar, observar el efecto fotoeléctrico. Así que de todas maneras les voy a dar una explicación, pero no tan detallada, al respecto de la conformación y uso del fototubo, ¿ya? Ok. Entonces ahora voy a poner el fototubo. Primero voy a conectar el condensador que se desconectó. Este de acá, un condensador de alto voltaje. Y luego voy a poner el fototubo. Aquí, bueno, conecté el condensador. Este condensador, que es hasta 20 kilovoltios, está sobredimensionado, pero en realidad este fototubo tiene un voltaje máximo de operación de 1800 voltios, pero era el condensador que tenía a mano, que era capaz de manejar alta tensión. Estos condensadores de acá también son capaces de manejar alta tensión, pero solo hasta, no estoy seguro si 500 o 300 voltios. Es una tensión más alta que la común y corriente electrónica, pero no es tan alta. Ok. Entonces va el soporte. Y a ver nada.
Ouch. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos el fototubo nuevamente instalado y ya les mostré la placa. Ahora, ¿cuál es la fuente de luz? La fuente de luz está acá. Es un pequeño LED que está conectado a través de un cable coaxial al exterior. Este es un cable coaxial, un cable BNC. Y entonces la gracia de este LED es que está alineado en el eje óptico con el fototubo. Entonces, después de instalar el fototubo, vamos a instalar las tapas. No, esto de acá. Vamos a retirar entonces el protector y vamos a instalar la tapa. ¿Ok? Entonces, de esta forma el montaje ya permite que una vez que excitemos el LED, poder recibir esta radiación en el fototubo y transducirla a una variación de voltaje. ¿Okay? Para poder operar el fototubo, como les dije, tiene un voltaje máximo de operación de 1800 voltios, pero nosotros vamos a utilizar esta pequeña fuente. Es una fuente japonesa, marca Hamamatsu, el modelo es C4900-01. Y esta pequeña fuente, un módulo, esta pequeña fuente, al ser alimentada con 12 volts y con una electrónica muy simple, que es muy fácil configurar esta fuente, o sea, el circuito, muy simple, nos permite entonces, con un potenciómetro de ajuste, controlar el voltaje de salida entre prácticamente 0, en realidad no llega a 0 por abajo, hasta menos 1,3, en realidad hasta menos 1,5 kilovoltios, ¿ya? Yo lo ajusté en este minuto a menos 1,3 kilovoltios porque es el único aparato que tengo, dentro de los aparatos que tengo para medir alto voltaje, es el máximo voltaje que puedo medir, ¿ya? Por eso es que la puse en ese voltaje, ¿ya? Al cambiar el voltaje, lo que nosotros cambiamos es la ganancia del fototubo, ¿ya? Del tubo fotomultiplicador. Y como les dije, podemos llegar hasta 1800. Bueno, entonces, como verán, estos cables acá, en realidad no hay mucho que mostrar. Estos están conectados a una fuente de corriente continua, ajustada a 12 voltios y 100 mA, porque el consumo máximo de este dispositivo es de 98 mA. Y entonces esto va conectada a la salida a través de estos cables de alta tensión entre tierra, que es el cable negro que está acá, y menos 1300 voltios, que es el cable rojo. Este cable da una vuelta acá y termina conectado acá en este punto. ¿Okay? ¿Ven? Esta es una adaptación porque los cables de alto voltaje originales, este también es de alto voltaje, de hecho es súper sobredimensionado porque este es para 15.000 voltios. Bueno, los cables de alto voltaje están en el laboratorio de la universidad. Bueno, y eso entonces la alimentación, como ven, sumamente simple. Como les había comentado, tenemos una fuente de alimentación DC conectada, ¿cierto? Que está acá, que está limitada a 100 mA, 12 volts 100 mA, conectada por estos cables, que son los que alimentan finalmente el circuito de alta tensión, ¿cierto? Por otra parte tenemos este aparato, que es un generador de funciones, que en este momento está detenido, pero les voy a mostrar la configuración. La configuración es una frecuencia de 10 kHz, en realidad no es tan relevante, vamos a revisar que coincida la frecuencia de eso. Lo importante es que manda un pulso cuadrado con una amplitud de 6 voltios y con un duty cycle de 0,048%,
No lo he calculado, pero podríamos calcularlo para poder determinar cuál es el ancho en temporal del pulso. Recuerden que un pulso que va en 0, sube hasta 6 voltios, baja, sigue y vuelve a subir. Y la diferencia de tiempo entre la primera subida y la segunda subida corresponde al periodo de la frecuencia de 10 kHz. Y el Duty Cycle es el porcentaje que está encendido de ese periodo total. ¿Ya? Es un periodo un tiempo muy pequeñito. Bueno, ok. Entonces el proceso de conexión lo voy a explicar ahora. Ya les conté que tenemos este generador de funciones que está configurado para tener un pulsito que tiene un ancho de 4,88 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Ya? Son 48 nanosegundos, 50 nanosegundos, alrededor de 50 nanosegundos. Bueno, y ese pulsito entonces va a generar que el LED está aproximadamente encendido por eso casi 50 nanosegundos y luego se apaga. Y está 0,1 milisegundo apagado y después vuelve a encender por esos 48 nanosegundos. Eso es lo que está pasando en la excitación. Entonces, nosotros conectamos este cable BNC, ¿okay? Lo conectamos a la salida acá, donde yo configuré y está saliendo esta señal por acá. Y el cable lo conectamos después a esta puerta de acá, donde está la entrada BNC que le había comentado ahí, ¿cierto? Que es la que se conecta con el LED internamente. Ok. Luego está la parte de conexión que ya se la había mostrado, que es la alimentación eléctrica. Y lo que queda es mostrarles que este conector de acá está conectado internamente, se lo voy a mostrar, está conectado a la tarjeta y esa es la salida del detector, es la salida de voltaje del detector, es decir, ahí tenemos nuestra señal de salida. Y entonces con la sonda de osciloscopio yo me voy a conectar a este BNC. Ahí. Ok, ahí está, ¿ya? Entonces ahora tenemos la salida conectada. Y el osciloscopio vamos a ir revisando la señal, cómo nos va. Entonces, en este minuto voy a primero dar la salida a la fuente de alimentación de 12 voltios. En este minuto está energizado, ¿cierto? O sea, ahora ya este circuito que está acá abajo no tengo que tocarlo porque entre esas patillas hay 1300 voltios y hace un cosquilleo no muy agradable. ¿Ok? Lo otro que voy a hacer es darle salida a la señal pulsada, que es la que genera nuestra excitación de fotones en el circuito. Y ahora tengo que configurar el osciloscopio para ver la señal lo mejor posible. Ok, veamos. Ok, este de acá, ahí está la señal. Ok, ok. Ok, entonces ahí
Ahí está la señal que se ve muy desordenada, pero ahí no está tan desordenada, ¿cierto? Entonces, cada vez que el LED se enciende, la señal está invertida porque es una alimentación negativa. Es cómo funciona el efecto fotoeléctrico, en realidad cómo está aplicado el efecto fotoeléctrico a un tubo fotomultiplicador. ¿Ok? Ok, mire. Entonces, en este punto de acá, empieza la excitación, empieza el montón de fotones a llegar al circuito. Hay algo, se está filtrando luz por alguna parte. Ok. Tengo un problema de filtración de luz. Eso quiere decir que tenemos luz que se está colando en nuestro sistema y está... No tengo muy claro por dónde. Es posible que por el conector de excitación. Entonces traje un polerón, ropa, que nos permite aislar, bloquear el paso de la luz. ¿Okay? Y al hacer eso mejora la señal notoriamente. Bueno, entonces, como les iba comentando, tenemos en este punto de acá comienza la llegada de los fotones al detector y el detector tiene esa... ¿Qué pasó ahora? Esa bajada abrupta de voltaje. Ok, y ahí les voy a mostrar qué tan rápido baja. O sea, qué tan sensible es a la llegada de los fotones. Estábamos revisando cuál es la velocidad de transducción, o sea, cuando le llegan los fotones y efectivamente se establece ese voltaje que da aviso de esta llegada de los fotones. Okay. Posición horizontal y ahí tenemos entonces si se fijan, voy a ajustar un poquito esto más arriba por ahí para tener una buena referencia. Ya, entonces se fijan, de aquí hasta acá, que es el cambio de estado, cuando llega el fotón, tenemos un tiempo más o menos de 1, 2, 3, alrededor de 3 divisiones, ¿ya? Y cada división son 10 nanosegundos, o sea, se demora aproximadamente 30 nanosegundos en la transición completa. Avanza verticalmente, son una diferencia de... déjenme ver, los cursores... es una diferencia de 7-8 voltios, ¿ya? Una señal muy grande de voltaje. Es una señal muy grande de voltaje. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos si esto es ruido o realmente es la señal que nos importa? Miren, yo sé que se ve un poco extraño, pero fíjense entre esta excitación y esta excitación. Si recuerdan, la señal de excitación cuadrada tiene una frecuencia de 10 kHz. O sea, que la diferencia entre este y este punto tiene que ser equivalente a esos 10 kHz. Entonces voy a utilizar los cursores, de nuevo, pero ahora verticales. Y voy a ponerme en un punto. Ahí, para medirlo con más resolución. Embarré. Esto. Ok, entonces me voy a poner en un punto vertical, que es donde está una de las excitaciones. Y ahora en el otro punto vertical donde está la siguiente excitación. Entonces, si se fijan, estoy acá en una excitación y en la otra excitación. Son dos excitaciones consecutivas. Entonces, cuando yo mido la diferencia de tiempo son 100 microsegundos. Y si hacemos 1 partido por 100 microsegundos nos da 10 kHz. Es justamente la señal de excitación.
la que yo estoy observando en este minuto, ¿ya? Ok. Ahora vamos a intentar algo que es entretenido y espero que podamos ver algo relevante. Les voy a explicar a continuación. Bueno, entonces acá tenemos un simple soporte de plástico y esta es una linterna, pero es una linterna de luz ultravioleta, ¿ok? Entonces les quiero mostrar lo siguiente. Voy a poner el soporte, en realidad da lo mismo el soporte, sino que es para que vean qué pasa cuando ilumino un trozo de acrílico con luz ultravioleta, ¿ya? No hay un gran cambio, brilla un poquito de una forma un poco, de un color un poco distinto, pero no es un brillo muy intenso. Ahora voy a poner otro polímero, un polímero especial. No sé si ven la diferencia. Puedo poner uno al lado del otro para que vean qué pasa cuando ilumino uno u otro. Bueno, este polímero, ya que es el que brilla mucho, es un polímero especial que se llama centellador o centellante, ¿ya? Entonces, la gracia del material es que cuando pasa partículas ionizantes, las partículas generan emisión de fotones y entonces si capturamos los fotones podemos decir que pasó una partícula. En realidad es un detector de radiación. Esta configuración de material centellante y tubo fotomultiplicador es la convencional para poder detectar radiación. No sé si han visto los contadores Geiger. Los contadores Geiger funcionan básicamente usando ese fenómeno, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es poner este material centellador acoplado ópticamente y no voy a tener ninguna excitación de voltaje. Me refiero no voy a excitar de ninguna forma al LED. El LED va a estar completamente apagado. Y lo que queremos ver entonces es si es que podemos detectar alguna partícula de radiación que están en todas partes en el aire, producto de la radiación cósmica, etc. Con el efecto fotoeléctrico, ¿ok? Bueno, entonces ahí tienen la parte sensible del fototubo en la cual puse el material centellador, ¿ok? Vamos a ver entonces. Ok, bueno, entonces ahí tenemos el osciloscopio. Voy a encender la fuente de alimentación y vamos a tratar de buscar alguna partícula que esté pasando por el sistema. Voy a poner en modo alterno, vamos a aumentar el voltaje y vamos a buscar entonces, ahí hay algunas cositas, ahí, ¿se fijan? Entonces para poder capturarla necesitamos poner single mode, ok, ahí está la excitación que estaba buscando, ¿ven? Ok. Vamos a intentar capturar nuevamente. Ahí tenemos una señal bastante interesante. Ok. Entonces, como pueden ver ahí, tenemos una señal y tenemos todo el sistema apagado. O sea, solamente está recibiendo fotones que vienen desde el cristal. Y el cristal está en una caja
como les describí, que no puede pasar la luz al interior de la caja. Y para mayor seguridad lo que hice fue cubrir toda la caja con una tela gruesa. Y cuando se filtra luz que viene del sol o de la iluminación que tengo en la habitación, lo que genera es una señal continua. O sea, esta señal continua que está acá sube o baja, ¿ya? Eso es lo que genera el aumento o la filtración de luz, porque es luz constante, viene de forma permanente, ¿ok? En cambio, esta señal impulsiva corresponde al paso de una partícula ionizante a través de este material de plástico centellador, que les mostré esta propiedad tan interesante que tiene el plástico. A ver, veamos si podemos capturar otra. Está capturando muchos. Lo que hago en esta configuración, para que tengan una idea, es wow, esa está gigante. Ya. Lo que hago en esta configuración es ajustar el osciloscopio y espera el osciloscopio hasta que haya alguna señal que supere este umbral que está definido por este triángulo acá. Si hay una señal lo suficientemente grande, va a generar la adquisición y me la va a mostrar, y no va a adquirir hasta que yo le diga lo contrario. Si se fijan, voy a tratar de mostrar ahí, este botón está en rojo, entonces voy a mostrarle el proceso, diría más o menos completo. Creo que ahí se ve bien, un poquito más atrás. Ok, entonces yo ahora voy a decirle: haz una adquisición simple con este nivel. Ven que lo puedo mover. Ya le voy a poner un nivel cercano al máximo y vamos a esperar. Wow, casi inmediato. Vamos otra vez. ¿Ven? Se demora porque no ha pasado ninguna partícula. Y no va a hacer el... Ahí, wow, súper grande. Y no va a triguear hasta que no pase una partícula por ahí, ¿ya? En este caso, ven, pasó algo. No, en este minuto no sabemos qué partícula pasó, eso sí estamos seguros. Pero algo pasó ahí. Para que tengan una idea, en todos lugares hay radiación, y la radiación no solo viene de la radiación cósmica, sino que también de la Tierra. ¿Okay? En la Tierra, en general, con baja concentración, hay un montón de minerales que emiten radiación, y hay un montón de procesos que terminan haciendo que el aire sea radioactivo. El aire es radioactivo en todo el mundo, ¿ya? En algunas zonas más que en otros. Por ejemplo, en los subterráneos profundos, por ejemplo 2-3 pisos bajo tierra, en Estados Unidos y Canadá, y en los países desarrollados, en realidad en casi toda Europa, hay una normativa que dice que la cantidad de radiación debe ser menor a una cierta tasa, y para eso cada subterráneo tiene que tener detectores, ¿ya? Estos detectores de argón, de radón, perdón, discúlpenme, de radón. Estos detectores de radón son normativos, o sea, son obligatorios en todos los subterráneos de una cantidad de profundidad determinada. No me sé la norma, ni siquiera es chilena. En Chile no se controla, de hecho en las minas hay una alta concentración de radón, y en este minuto no está medida. Para que tengan una idea, el radón es la segunda causa en el mundo de cáncer de pulmón, justo después del cigarro. Entonces es esencial que sigamos las normas europeas y norteamericanas, me refiero al norte de América, incluyendo Canadá y México. No estoy muy seguro, en realidad no sé si tiene esta norma incluida o no, pero los países desarrollados sí la tienen, y nosotros deberíamos incluirla, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el radón, en el proceso de caimiento, en realidad, del uranio, el plutonio y otros elementos radioactivos, terminan decayendo a radón, que es gaseoso, y el radón, como es gaseoso, se dispersa en el aire, y nosotros podemos respirarlo.
Entonces el peligro es que cuando uno respira radón, puede caer dentro de nuestros pulmones y puede causar daño severo, acumulativo obviamente. O sea, si una partícula de radón no pasa nada, porque de seguro decenas de partículas diariamente están decayendo dentro de los pulmones, ¿ya? Pero si aumenta esa tasa sobre un cierto nivel, se vuelve peligroso. Ahora, el radón, si decae en el exterior, se queda una partícula alfa, nuestra piel es suficientemente gruesa como para no causar daño en la piel. La piel es como más resistente que la mucosa de los pulmones, ¿ya? No sé por qué me puse a contar esto del radón, pero bueno. Ahí tienen una señal de radiación. Lamentablemente, como no tenemos un discriminador, ni un veto, ni un sistema de medición del detector, no tengo idea qué partícula fue. Puede ser radón, puede ser un rayo cósmico, puede ser un montón de cosas, ¿ya? Pero la señal es muy limpia, si se fijan. Una señal muy clara. Tiene un tiempo de subida, voy a tratar de medirlo. Un tiempo de subida, vamos a ver si nos deja. Porque como la adquisición está hecha, quizá ya no nos va a dejar porque la tasa... no, la tasa de adquisición fue razonable ya. Miren, ahí nosotros podemos ver, moviendo los cursores, que el tiempo de subida de la señal es de 9.2 nanosegundos, ¿ya? Ese es el valor que aparece ahí por si no lo ven en la pantalla. 9,2 nanosegundos se demoró en subir. Y la cola, que es el decaimiento, es un fenómeno. Se fijan que sube muy rápido, pero baja muy lento, ¿ya? La bajada es súper lenta. Y la bajada es lenta debido a procesos internos dentro del cristal, principalmente. También hay procesos internos dentro del fototubo, pero son un poco más rápidos. Porque la caída, si la medimos más o menos con los mismos criterios, denme un segundo, claro, para allá. Vamos a mover, uy, me pasé, disculpen. Ahí ya. Entonces ahora vamos a mover el cursor y vamos a pensar, bueno, esa es la subida y la bajada es más o menos acá, bueno, en algún lugar de por acá. No se considera cero, sino que se considera el 70%, ¿ya? Es alrededor de 700 microsegundos, o sea, es órdenes de magnitud más lenta. Y eso es producto que una vez que pasa la partícula, dentro del cristal quedan rebotando fotones, hay reemisiones y un montón de fenómenos súper entretenidos que hacen que la cola sea muy larga, ¿ok? Bueno, en ocasiones hay dos partículas que emiten casi simultáneas y se ve que está esta curva y después hay otra consecutiva, ¿ya? A veces pasa. De hecho, la probabilidad de que dos partículas pasen al mismo tiempo por un volumen como el del detector en este caso es no nula. O sea, hay una probabilidad baja, pero hay una probabilidad.